Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Vamos a doctor. empezar. Okay. Empezamos, yo empiezo. Como es nuestra primera práctica formal, vamos a tener las disculpas todos. Ya en el transcurso de las siguientes semanas ya tenemos que mejorar, se puede decir, en todo, y llegar a esa, yo diría, no encasillarlo, sino a tratar de que tengamos un estándar de manejo de las cosas, ¿no? Y también recuerden que los 4 grupos tienen que compartir las cosas ahora. Yo les había mencionado algo de esto, ahora con tranquilidad, pero no demorar mucho, nada más, y que empiece. El examen de orina es uno de los exámenes, como yo le mencionaba, frecuente en el manejo de lo que significa valorar el estado del paciente. Acá tiene que ver muchos aspectos, ¿no?, del manejo, inclusive hasta si hay algunas complicaciones. Nosotros generalmente lo que hacemos es separar una muestra previo al volumen. Algunas veces solicitamos no solamente para una orina simple, sino también para otros análisis, como una orina de 24 horas, porque dure 24 horas, o también cuando pedimos filtración glomerular, ¿cierto? También tenemos que ver una orina de 24 horas y valorar también, en este caso, la sedimentación de la orina para referir si es que hay un componente patológico. Separamos esta muestra y aquí nosotros ya podemos utilizar la cinta no solamente como acá, sino también para ver el aspecto físico, ¿no? Generalmente si hacíamos esto, nosotros en el laboratorio secábamos 1 minuto porque siempre hay residuo de orina para que no salpique y podíamos comparar. Comparábamos todas las variantes de la coloración en la cinta. Y ahí pues un diagnóstico primario. Estos son los aspectos, las fases o las características de la fase físico, el examen físico, que son importantes, nos da un diagnóstico. Y ustedes ya conocen esto más que yo, ¿no es cierto? Los valores que hay para la anuria, el volumen, la oliguria o la poliuria también, que implica alguna patología ya específica.
Y esta es una de las cosas que siempre les he remarcado a todos los alumnos, es que tenemos que ver que este aspecto físico transparente se refiere a que no hay elementos, o por lo menos elementos formes, podemos decir, o morfológicos, muy escasos, ¿no? Por lo tanto, entonces, puede ser una orina inclusive hasta blanquecina, ¿no? Transparente. Muchas veces los recién nacidos, uno se observa que la orina del paciente parece agua y tiene poquísimas células y trasluce, ¿no?, las escrituras. Entonces es una orina transparente. Pero en estos dos casos ya estamos hablando de ser ligeramente turbio, ¿no? Un poquito, uno o dos, pero son ligeramente turbios. Se deja traslucir algo la letra. Y acá ya estamos evidenciando que puede haber una carga proteica, puede haber células u otros elementos también forman. Pero aquí puede haber definitivamente proteínas abundantes, puede haber células escamativas, epiteliales o tubulares también, puede haber gérmenes, puede haber cilindros, puede haber litiasis también, ¿no? O sea, cristales, y esto va a esa turbidez. Entonces, ya con esto podemos nosotros hacer un preámbulo de diagnóstico. Y le mencionaba que la importancia también de mirar el color. Hay incoloro, hay el color amarillo, ligeramente, ¿no? Color rojo o hematúrico, que también algunos hablan. Color ámbar, que generalmente tiene que ver con un color medio oscuro, parece una Coca-Cola, que es típica de los pacientes con problema hepático. Y hay algunos otros colores también que implican un diagnóstico, ¿no? Como este color verdoso que se ve frecuentemente, como este acá, ¿no? Color verdoso, como se señala en esta orina. Entonces estamos hablando, ¿en qué caso se ve? ¿No? Ahí viene. Nosotros podemos tener de una orina muy clara, ligeramente amarilla o un poquito oscura. En esta definitivamente nosotros podríamos decir no hay concentración. Podría ser un paciente con poliuria, podría ser un paciente que está sobrehidratado. ¿Okay? Esa es una de las cosas. Aquí es un paciente que tiene una orina que puede ser más amarillo clarito, acá está un poco oscura, puede ser un paciente con fiebre, paciente deshidratado, paciente que ha perdido líquido, por lo tanto lo vuelve de este color, concentrado con los analitos. Esta es una orina roja o hematúrica, y lo que vemos nosotros es, en dos circunstancias que vamos a verlo acá, repasando. Este es un color ya ámbar, que puede ser a veces color de la Coca-Cola, problema de tipo hepático. Y tenemos una orina de color verde azulada, que esto es típico de las orinas de pacientes prostáticos crónicos y que se han contaminado porque está sondeado muchas veces, entonces se contamina con su hormona. Y a veces se ve es así, ligeramente oscuro o ligeramente entre azul verdoso en las orinas de los pacientes que están en UCI, ¿no? Que están sondeados a veces 2, 3, 4, 5 días. Y la contaminación se ve. Cuando nosotros tenemos una orina de tipo hematúrico, tenemos dos cosas. Tenemos que hacer la centrifugación, como les mencionaba. Acá la centrifugación ha hecho que se sedimente, o sea, por lo tanto es una orina roja, pero hematúrica, porque hay hematíes. Pero en estos casos, cuando no procede, acá tiene que ver esta orina roja, como ya Carlos menciona, puede ser por hemoglobina o mioglobina, o una correlación también alimentaria, ¿no? Pero generalmente muy poco se ve eso. Generalmente se ve en estas dos patologías. Mioglobina, porque a la hora que se centrifuga solamente se ve el componente químico, no se ve el celular. Y la mioglobina igual, el componente químico, no el celular. Entonces, ya eso nos ayuda a nosotros a hacer otra disquisición también del paciente. Y yo le mencionaba dos cosas que ahorita ya se ven con frecuencia, ¿no? Y acá hay un cuadro, que eso definitivamente es un cuadro bastante útil, y acá nos está hablando, por ejemplo,
de cuando hay una densidad menor a 1005. Estamos hablando de una hipostenuria y generalmente tiene que ver con esto. Hay casos, ¿no?, que no hemos visto con esta cantidad, 1005 o quizás menos, y la frecuencia siempre son pacientes que uso de diuréticos. Entonces, también eso hay que observarlo, y ya con eso podemos estar sospechando que este es un paciente, pues, de tipo renal, ¿no es cierto? O cuando vemos un volumen con una densidad baja, estamos dando una probable diagnóstico. Y cuando es bajo y se hace constante, teniendo otros elementos de diagnóstico, podría significar también una glomerulitis grave. ¿Okay? Cuando estamos hablando de hiperestenuria, una densidad alta, mayor de 30, generalmente lo vemos en casos muy frecuentes, ¿no? Frecuentes. ¿En qué? Deshidratación, y definitivamente tiene que ver muchas veces con la fiebre, y en la diabetes mellitus. Por eso cuando tenemos 1030 arriba, tenemos que sospechar de un paciente que tenga una concentración fiebre o tenga un proceso o tenga una enfermedad de diabetes mellitus. Eso es lo que, solamente mirando el aspecto de la densidad. Y cuando la densidad es isostenúrica, y como antes mencionamos ahí, 1005, puede ser 1010, pero es constante. O sea, no hay concentración. Significa que el riñón tiene una situación grave. O sea, no concentra. O sea, permite que solamente haya un solo tipo de densidad, se puede decir. Entonces, ahora, cuando se ve una sola vez, recuerden, no es, siempre todas las pruebas, no se le puede dar un diagnóstico a la primera vez, sobre todo estos datos. Siempre se le pide una segunda y tal vez una tercera. Si hay una constancia de densidad, esa es la patología. Hay una patología de concentración y necesariamente tiene que ser de tipo tubular, ¿no?, porque es la concentración entre los abruptos. En el caso del pH también son particularidades que hay, ¿no? Y acá tiene que ver con sustancias. Se mencionaba que cuando hay alguna alteración del pH, inclusive no solamente, a veces le damos más pie al pH alcalino, pero cuando hay esa particularidad, tenemos que darnos cuenta que hay, inclusive las variables, ¿no? Puede ser ácida y luego alcalina, pero tendríamos que ver que haya un compromiso de tipo ácido-base, en pacientes de UCI o en pacientes con sepsis. Entonces, también esto es importante, o sea, si le hago un segundo control y hay un cambio de acidez, tengo que ponerme a pensar qué es lo que está pasando ahí. Y acá cuando hay pues acidez marcada, ustedes ven ahí, generalmente estos tipos de elementos químicos se ven mucho en el problema de acidosis. Los valores normales, y este es uno de los grandes, por eso le he puesto un interrogante, mencionan de 5 a 8, pero 8 ya es alcalino, que puede ser quizá por dieta, que generalmente los vegetarianos hablan mucho del agua alcalina, hay que tomar todo alcalino, etc. El organismo, por más que uno tome cualquiera, sea ácido o alcalino, si nuestro organismo, tanto respiratorio a nivel renal, están ok, siempre van a hacer una cosa que va a eliminar, ¿no?, o va a hacer la homeostasis, en este caso, ¿no?, eliminando, absorbiendo. Cuando hay una persistencia de un pH de 8 a mayor de 8, estamos hablando siempre de un problema de tipo infeccioso. Su persistencia alcalina siempre se asociará a un CID. Esa es también otra consideración que tenemos en estos elementos del aspecto físico. Este es otro que ya implica tanto el físico como el químico, porque hay que hacer la prueba. La permanencia es esto, no es que sea un segundo, ¿no? A veces se habla hasta de un minuto, un poco, pero esto tiene que ser perseverante, o sea, ser persistente. Cuando uno lo mueve, la orina, en el tubo, la espuma queda, no se disuelve. Entonces estamos hablando de que hay pérdida de proteína y esto es patológico. Esto es todo lo que se
puede diagnosticar con este estilo de cinta. Leucocitos, nitritos, glucosa, proteína, todo esto son elementos químicos. Este es nuestro vial, donde también hay elementos de cambio de color para ver esa concentración. Y acá nos interesa esto, ¿no? Recuerden algo, siempre en la glucosa, que si tuviéramos ahorita la cinta para orina formal, con una orina, ya verían ustedes los cambios que hay, ¿no es cierto? Desde negativo hasta positivo, 100 miligramos, 50, 100, 250, etcétera, miligramos por mililitro. Igual que la cetona, que también está implicado en un problema de coma diabético, etcétera, o hiperglicemia, que puede significar también este cambio, cuando ya no se puede utilizar la glucosa, y estamos utilizando pues los elementos lipídicos. Igual la bilirrubina, ¿no? La presencia también nos está diciendo que hay un pasaje, generalmente bilirrubina directa. La indirecta no se elimina por vía urinaria. Y acá ya solamente mencionarle lo que hemos visto antes. Acá igual negativo y acá está en la positividad. Y generalmente acá está dado por hemólisis, dice, ¿no? Hemólisis. O sea, no vamos a ver los hematíes aquí. Acá es donde vamos a ver los hematíes. Números, ¿no? Acá hematíes, 1 o 2 cruces, etcétera, células, ¿no? Que podemos nosotros reportar. Recuerden que generalmente a veces se refiere de 0 a 1 a 2 es el varón, de 1 a 5 a veces es la mujer, o 1 a 3, dependiendo a veces, porque la cinta no detecta los valores menores de 5. Entonces los hallazgos van a ser por microscopía. Las proteínas también igual, acá nos revela 15, 300, 100, etcétera. Y esto también nos va a indicar a nosotros el hallazgo de la espuma y también si hay algún síndrome nefrótico en primer momento. Y un urinógeno pues también nos está hablando de una partícula de tipo hepática y que hay elementos que se eliminan por vía digestiva y también por vía urinaria. Cuando nosotros hablamos de leucocitos, están acá, hay un elemento que es la esterasa, que es una coloración que permite detectar a los leucocitos. Hay dos cosas, leucocitos y nitritos, que son importantes. Pero hay una tablita acá que fue interesante tenerla presente. Yo tengo nitrito positivo, me está revelando que hay gérmenes, enterobacterias, ¿no es cierto? Enterobacterias hacen ese cambio de nitratos a nitrito, entonces tenemos nosotros que darnos cuenta de que ahí va a haber una positividad de la enterobacteria. Y si también en la esterasa hay una positividad, nitritos, y esto nos está hablando que hay una infección de tracto urinario probable, muy probable. Los dos están. Si tengo positivo y negativo, también igual nos está hablando de que puede ser, ¿no? Como también probable, porque esto nos está hablando de gérmenes. Ahora, ¿en qué caso? Uno se pone a pensar, pero no es leucocito. Hay bacteriurias asintomáticas en ancianos, en gestantes y en personas diabéticos. O sea, son 3 casos frecuentes que se ve gérmenes abundantes y no hay leucocitos. Hay una proliferación. También esto nos indica que puede haber una ITU. Si están negativos los nitritos y positivos los leucocitos, aquí hay una probabilidad, porque los leucocitos pueden ser un cuadro de tipo reacción inflamatoria, puede ser un cuadro de tipo virósico, puede ser un cuadro de lesión, toxicidad, y hay una respuesta leucocitaria, pero no hay gérmenes. Entonces, la mayoría del caso es probable sea una ITU. Probable que pueda haber inclusive hasta elementos de gérmenes poco detectables, escasos. Entonces, de todas maneras, ¿en qué caso le interesaría hacernos esto? Porque igual los nitritos tienen que tener una cantidad de gérmenes, ¿no es cierto? Tiene una cantidad mínima de gérmenes que aparece a veces en los cultivos una colonia, ustedes lo han visto eso en el doctor Domínguez. Entonces, ¿qué sucede? De que
muchas veces hasta una colonia con leucocito positivo. Si es recién nacido, hay que hay que hacer el examen de cultivo, inclusive hasta en los ancianos. Es posible, es muy posible. Hay una respuesta, ¿no? Y la detección todavía son mínimas. Y eso depende de la cantidad, ¿no? Y como les decía, a veces hasta los prostáticos pueden cursar con ese tipo de problemas. Si los dos son negativos, tanto el nitrito como la listeriasis leucocitaria, es bien difícil que sea una infección urinaria. Entonces, este cuadrito es interesante para que pueden también cuando vean estas comparaciones lo van a ver. Les mencionaba esto, que generalmente las células epiteliales son de la parte última, uretral, entonces va a haber descamación cuando inflamación o infección que se está ascendiendo, ¿no? Generalmente, mayormente es en las mujeres. Pero hay dos células que sí son importantes y no necesariamente puede haber leucocitos, le dije. Pero si nosotros vemos células transicionales que son así, con estos núcleos redondeadas y a veces como si fuera una vacuola, que son especies de lípidos ahí, estamos hablando nosotros que puede ser células de la pelvis renal, de la zona del uréter, de la vejiga o la uretra. Entonces siempre va a significar una inflamación de las vías urinarias. Y también si esto persiste, es un daño a estos niveles. Las células epiteliales de tubo renal, que son a veces como si fueran unas prolongaciones, a veces puede ser, así parecerse a esto, como un cepillo, ¿ves? Tienen la parte norte, se puede decir. Esto definitivamente nos está hablando de un daño tubular. ¿Y qué puede dar daño tubular? Ustedes saben ahí, la pielonefritis por infección, la necrosis tubular aguda, también en intoxicaciones por salicilato, o sea, los medicamentos también pueden provocar necrosis tubular. Y no va a haber, en primer inicio no va a haber ustedes un montón de leucocitos, ¿no? Pero sí van a meter células que aumentan. Entonces tenemos que darnos cuenta de una lesión de tipo, ¿no? Tubular, con otras particulares también que puede haber. Y estos son los que más se ven, los leucocitos y los hematíes. Estos los cristales de orinas ácidas, o sea, el pH 5 hasta 6, o menos de 7, podemos decir nosotros, porque ya 7 es neutro. Lo más frecuente, ¿no? Ácido úrico, la gota. Oxalato de calcio, todos estos son componentes también que se precipitan por muchas razones, a veces con la gaseosa, el licor, creo que tienen bastante antecedentes de esto, precipita los cálculos. ¿Y en quién vemos? Si en este vemos nosotros, en enfermedad de la gota, que es lo más frecuente, aquí tenemos nosotros también pacientes diabéticos. Los cristales de tirosina, que son como si fueran unos cabellos así amarrados, ¿no? Son incoloros, refringentes, etc. ¿De qué está? ¿Qué nos ayuda a mostrar? Quizás dos de la patología frecuente, un problema hepático, necesariamente hay una, dentro del problema hepático, la cirrosis. Es la presentación de este tipo de cristales de tirosina. Y las cristales de leucina, lo vemos de este tipo, así concéntricas. Y también son siempre frecuentes con el hallazgo de la tirosina. Entonces, si son así, también necesariamente son de etiología en la frecuencia hepática. Uratos amorfos son como tierra, y esto es lo que da a veces la turbidez en frecuencia, ¿no? Pero nosotros vemos que a veces la turbidez se ve de un color medio rojizo. Y entonces ya más o menos calculamos que puede ser por eso. ¿En quién se da? Aparte de uratos amorfos, son un componente de ácido úrico,
sulfatos de sodio, potasio, magnesio, calcio, y es como si fuera una tierrita, ¿no? Granular. ¿Y cómo se da esto? Se da generalmente en la fiebre y también en la gota. Y los cristales de cistina, que son láminas así medias hexagonales, ¿no? En color, etcétera. Y eso tiene que ver con la presencia de la cistinuria. Por ahí más todavía, pero estamos mencionando los más frecuentes. Si son alcalinos, tenemos los fosfatos amorfos, que toman eso como tierras granulares. Estos son los fosfatos triples, y estos generalmente son de fosfato de amonio y magnesio, ¿no? Y siempre le decimos nosotros como antiguamente, ¿no? Cajón de muerto, le decíamos esto. Este cajón de muerto implica esto, ¿no? Problema de pielitis, estamos hablando de riñón, cistitis, hipertrofia prostática. Y si hay hipertrofia prostática, va a haber retención vesical de la orina. Estos son peligrosos porque forman cálculos, ¿no? Si hay cantidad de esto, puede formar cálculos que son bastante dañinos. Antes se pensaba que se podía diluir, pero no tanto, ¿no? Entonces, esto también nos está mencionando pacientes prostáticos. Y los fosfatos de calcio y fosfatos de cálcico son granos también de esta forma, ¿no? En caso como radiados, se puede decir, ¿no? Y uno lo mira, parece como hielo, ¿no? Esto también tiene que ver con ¿qué? Con la presencia de la retención urinaria, cistitis, los cálculos renales también aparte, otros cálculos renales. Y también provocan cálculos renales. Acá hay algunas que son por medicamentos, también sucede, le damos un buen antibiótico y luego aparece con molestias urinarias. Y estos son algunos de los cálculos ya formados, el terácido úrico, estrubita o fosfato triple. Esto, si ustedes ven, hasta la parte superior, ¿no? Piélica del riñón, provocan la forma. Entonces provocan también, por esa mala salida puede significar una insuficiencia renal aguda, si esto progresa hasta una crónica, etcétera. Cálculo de cistiano, oxalato de calcio, etcétera. Todos los elementos. Y muchas veces se menciona como si fuera frecuentemente del animal, estrubita. Y este es de magnesio y amonio. Sigue también la figura piélica. De los cilindros también hay una particularidad. Las proteínas de asiento de los elementos formes que están incluidos en el cilindro es relacionada a la proteína tanjorfal del nivel tubular. Entonces, todos los cilindros tienen componente proteico tanjorfal. Y si es cialino, hay meatriz proteica tubular, son claros. ¿En dónde se encuentra bastante? Una harina concentrada, sí, la deshidratación. Podemos encontrarla, pero escasa, ¿no? Puede ser de 0 a 1, no más de hasta 2, no más por campo, por si acaso. Podemos encontrar insuficiencia cardíaca, recuerden que hay pérdida proteica también, insuficiencia renal y nefropatía diabética. Para el riñón nos interesa este dos. Igual los cilindros granulosos, ¿no? Granulosos bastante, como si fueran un sinnúmero de elementos, que son degradación de proteínas y restos celulares. ¿Y dónde ocurre esto? Generalmente en la pielonefritis, infecciones virales, síndrome nefrótico e intoxicaciones por plomo. Eso es lo que nosotros ya vemos en estos cilindros losos. Generalmente esto está relacionado más a los problemas piélicos. ¿Okay? Los otros son, y hasta el síndrome nefrótico, el resto son un poco menos frecuentes. Y los cilindros serios, si ustedes ven acá, son como si fuera, ¿no?, una cosa tortuosa, pero son planos y hasta brillantes, ¿no? ¿Qué tiene? Estos cilindros serios, es el más peligroso. Material lipídico, también igual matriz prosaica de transfosfal,
¿no? Y esto aparece en la insuficiencia renal y también en infecciones crónicas, la pielonefritis. Y ya cuando aparece ya en los pacientes es una situación grave. Ahí tenemos el cilindro serio nuevamente, como si fuera un pedazo que se corta, etcétera. Y también esto son cosas que también se va a hallar. Hay pacientes que ustedes van a revisar y van a encontrar eso. Cilindros hemáticos, igual, proteína transforfal tubular. Y lo que se agrega son los hematíes. Y una de las cosas que podemos ver nosotros es en la glomerulofritis, por frecuencia. Leucocitario, igual también la matriz proteica de transforfal, hay innumerables leucocitos, y esto se observa en estas dos nefritis, ¿no? Que son importantes. Y por último, los centríolos también epiteliales. Vemos ahí nosotros cilindros epiteliales, tubulares generalmente. ¿Y esto a qué se debe? Cuando vemos nosotros, no hay otra cosa, ni leucocitos, no hay ni hematíes, estamos hablando de una necrosis tubular preferentemente. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un sinnúmero de variables dentro de la orina. Esta es una de las cosas cortas nada más, ¿no? Para tener una relación ustedes mismos de dónde basarse a veces sus diagnósticos. ¿Okay? Y lo que ustedes van a realizar ahorita con los grupos que ya están designados es justamente los exámenes que ya yo les entregué ahí y lo voy a dejar en pantalla. Si no lo paso, el delegado tiene que avisarme, ¿no? La delegada tiene que avisarme si es que me he olvidado de pasar, porque como son varios grupos, entonces para que ustedes puedan ya resolver los temas. Lo primero es que yo siempre le voy a decir las cosas que van a poder encontrar, no le voy a escribir, y dándole pie para que ustedes puedan sacarle provecho a todos los exámenes. ¿Ok? Bueno, podemos empezar. Patricia. Estoy presente. ¿Podemos empezar ya o no? O veo como si están dudando si han hecho las cosas. El primer caso del grupo 1. Disculpe, doctor, no le entiendo muy bien, se escucha entrecortado. El material que dejé para que lo entregaras a los grupos, ¿lo entregaste? Le entregué lo que usted me envió, que era el sílabus y la guía de práctica. De lo que estaba en la máscara. ¿Cómo dice, doctor? No lo escucho muy bien. En la parte donde ingresan ustedes Blackboard, siempre les dejo ¿cómo se llama? Las cosas que tienen que desarrollar. No, la historia clínica no. La historia clínica es otra cosa. Las prácticas. Doctor, en el aula virtual usted dejó 2 exámenes de orina. Hay 4. ¿A eso se refiere? A ver. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Así en primer lugar. Disculpe, doctor, de repente hemos entendido mal. Nosotros hemos creído que esos 4 exámenes se presentaban después de la clase, o sea, después terminada la clase.
Entonces, miren, por eso algo estaba sospechando, ¿sí? Cuando hay cierto silencio, ¿no? Las prácticas generalmente yo las coloco ahí, ¿no? Entonces, de ahí se reparten los grupos, los grupos 1, 2, 3 y 4. Yo lo que inicio, previamente les doy la parte que me corresponde como ahora, ¿no? Les hablo de las orinas, cómo deben de esto, porque eso a la hora que ustedes examinan esos exámenes, van a ver este tipo de cosas, van a ver el pH, van a ver la densidad, entonces ya están con una idea de lo que van a encontrar. Entonces, cada grupo tiene que escoger el tipo de examen que hay. Entonces, y eso hay que presentarlo como ya les he dicho, eso se presenta, por decirle, ¿no? Hoy día estamos lunes, a más tardar yo lo recibo el domingo. Así que como ustedes no lo han hecho, porque ya estoy notándolo, vamos a tener que un poco rebasar un poco la segunda práctica, o sea, la segunda y la tercera, porque si no nos vamos a quedar. Como en esto, no quiero perder tiempo con esto de acá, porque el seminario sí lo van a hacer, ¿no es cierto? Valenzuela toca, ¿sí? A Jocelyn le toca el seminario después. Sí, Supongo que doctor. ya lo hizo. Ya, ok. Entonces, miren, vamos a hacer algo. Esta práctica tienen que hacerlo. Esos exámenes de orina tienen que repartirse por cada grupo. Ya como todavía tenemos tiempo, yo le voy a incluir la tercera práctica. ¿Ya? Y les voy a dejar también ahí. Ahora, si no termina, si termina y no hay tiempo, vamos a separar eso de a poco para no, si no, ustedes van a terminar después que el resto. Y eso no es bueno porque van a perder una semana. Entonces ya veo cómo lo podemos generar. ¿Y cómo lo podemos generar? Quizás la próxima semana, y ahorita voy a hacer la práctica siguiente. Le voy a ingresar todas las cosas, ¿no? Apenas terminemos. La semana siguiente, que va a haber otro seminario, que generalmente son 40 minutos máximo, les voy a dar tiempo para que desarrollen ahí las prácticas que corresponde el día de hoy. Porque si no, ustedes van a demorar, como les digo, y es una semana, si corremos así, es una semana y al final van a terminar tarde. No van a tener tiempo de hacer su trabajo al final. ¿Ok? Entonces, Patricia, le repartes esto. Yo voy a considerar esto, como les digo, estamos empezando. Los otros grupos también me han estado llamando. Piensa que solamente uno, le dije, los 4 tienen que hacer, los 4 tienen que presentar, porque son diferentes orinas, son diferentes historias, son diferentes pacientes, no es lo mismo. Entonces, cada uno tiene que desarrollar por grupo. Sí, Alexandra. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, Doctor, sí, disculpe. Mi pregunta era si teníamos hasta el domingo para entregar el más trabajo de la tardarse, orina, ¿cierto? es Sí, a más antes del tardarse, domingo, entonces. Ujú. a más tardarse, no el lunes, porque tengo que revisar las cosas, pues. O sea, como yo siempre le digo, el grupo 1, por decirle, vamos a ver, el grupo 1, tanto Paola, Alexandra, Karin y Shirley, son del grupo 1. Entonces ellos cogen, Patricia le va a entregar una de las orinas, van a discutirlo, y esa discusión, ese hallazgo, lo que ustedes, al igual como lo estoy describiendo ahí las orinas, se lo entregan así. No es un file de 10 hojas, pues, ¿no? Ponen los nombres arriba y abajo desarrollan el texto. Lo pueden presentar en Word porque si no van a tener que pasar, yo no le estoy diciendo que lo hagan en PPT, sino en Word, porque ahí ustedes presentan el análisis y abajo pueden desarrollar todo lo que puedan encontrar con las orinas y su posible diagnóstico y implementar pruebas para hacer un diagnóstico posterior del paciente. Entonces, pero eso tiene que entregarlo, pueden entregarlo cualquier día de la semana, pero a Patricia.
Patricia, ella ya me manda por mi correo, entonces puedo. A más tardar le dije, pero no me lo va a entregar pues a las 10 de la noche el domingo, pues, ¿no? El día domingo tienen como día final de entregármelo. Entonces, todos los grupos me entregan el grupo 1, 2, 3 y 4, lo que han discutido lo entregan a Patricia y Patricia me lo entrega a mí. Entonces, yo ya observo las cosas que han hecho, el lunes ya podemos nosotros conversar acerca, ustedes presentar ya su informe de este tipo de problemas que hablé, ¿ok? Entonces, para no perder los días, el próximo lunes tienen que hacer la orina y vamos a tomar un tiempito en el momento que estamos haciendo el seminario para que no se queden ustedes rezagados, ¿ok? Entonces, como no hay tiempo todavía, le voy a bajar la tercera práctica, así que tienen que revisar eso, ¿ah? Sí, doctor, no se preocupe, disculpe más bien el malentendido que hemos tenido. Ya está bien, Patricia, yo te he dicho que yo ahora les disculpo, después ya no. Porque durante la semana me han estado mandando mensajes, parece que creo que no hablo claro, ¿no? Así que vamos a tener que hacer más claro todavía. Entonces, terminando la clase ahorita, voy a subir la que corresponde al 3, las prácticas 3, y hay otras exámenes de laboratorio, por eso. Esos exámenes de laboratorio se lo voy a entregar también. Eso es lo que tiene. La parte que está acá, esa me corresponde a mí, o sea, qué es lo que tienen que buscar, qué es lo que tienen que hacer, etcétera. Pero ya hay resultados de análisis diferentes, igual lo repartes 1, 2 y 3. Está bien, doctor, no se preocupe. Okay. Bien, esta es la tercera y tiene que ver pues con parte de los exámenes de función. Ahora, es parte, como dice, la orina tiene que ver con esto, sí, porque es uno de los elementos que también nos va a interesar manejarlo, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunas cosas que yo siempre les comento a los alumnos para que se den cuando encuentren algún resultado de eso, por lo menos sospechen que hay. Hay una cosa que tiene que ver cuando llega un paciente renal. Nosotros tenemos un conjunto de pruebas basales y ese es para todos, ¿eh? Acá no solamente por la situación quirúrgica, pues las pruebas basales siempre va a implicar hemograma, glucosa, urea, creatinina, examen de orina. Esto, porque estamos hablando de riñón específicamente, y también esta patología. Pero estas de acá, hasta examen de orina, son generalmente lo que consideramos nosotros exámenes basales. Eso es para todos los pacientes, ¿ok? Ahora, van a ver ustedes ahí en algunos fichas que dice gémenes abundantes, ¿no es cierto? Y ya les he mencionado, la bacteria sin leucocitos siempre va a significar en pacientes ancianos, también en pacientes gestantes, diabéticos y también menopáusicos, porque acá hay un problema de tipo hormonal, ¿no es cierto? Y no, a veces orinan, también hay bacteriuria y no sienten la molestia, ¿no? Y no hay leucocitos, ¿no? O sea, hay una proliferación diferente, ¿no? Y si esto fuera en caso de un prostático, definitivamente tiene que ver estas cosas, ¿no? O sea, si es un paciente prostático, porque van a tener ustedes también análisis de paciente prostático, qué es lo que tienen que hacer para desarrollarlo. Y estos son los exámenes que debe haber ahí, aparte de la imagenología. Estas son las células que también hay, ustedes ven ahí, la presencia de célula epitelial es famosa,
y también hay gérmenes. Y muchas veces estos gérmenes, como manifiesto acá, son de tipo vaginal. Hay una contaminación. Y a veces hay molestia, ¿no? Pero estas son contaminación. La irritación está dado más por la presencia de las células epiteliales escamativas. Se va a mover molestia, ¿no? Pero la mayoría son de carácter vaginal. Entonces, acá es muy probable que no sea una infección urinaria, sino un problema de tipo vaginal. Entonces, a la mujer hay que hacerle los dos tipos de exámenes. Acá ven ustedes leucocitos, y miren acá yo he puesto, ¿no? 50 por campo, hematíes de 1 a 3, gérmenes de 3 cruces, y acá hay abundante. Todos estos de acá que están como una especie así de pequeños bastones son gérmenes. Acá los leucocitos, acá hay leucocitos. Cuando ustedes vean leucocitos así, significa que hay en este paciente, sin mirar otra cosa, y hay leucocitos aglutinados, que llaman a esto. Esta es la presencia de que hay proteínas que también se están perdiendo. Entonces juntan, no juntan, y hay bastante, ¿no? Entonces, en estos pacientes, ¿qué le van a hacer ustedes cuando encuentren un problema de nefritis o polinefritis, etcétera, ¿no? Aparte de las pruebas basales, que se te pide todo, es lo objetivo. Y si es mujer, ¿no? Y ustedes piensan que es mujer y tiene alguna particularidad esa mujer, y generalmente se ve en esto el embarazo, puede ser eso, sin mirar los resultados, ¿no? Estamos pensando que es una mujer de 30 años, de 28 años que tenga esto, siempre estemos pensando que sea por embarazo también. Y sucede este tipo de cosas. Y en niños también puede haber esto, sí, generalmente cuando hay acordamiento de uréter. O sea, hay una alteración anatómica y va a haber infecciones repetidas. Y esto es lo que se observa generalmente en nuestras láminas. Y en el directo, ¿no? Ahí vemos bastante. Ahora, antes le mencioné las proteínas, ¿no es cierto? Hay una cinta para esto. Pero hay dos técnicas para hacer proteínas, ¿no? Este té de sulfo salicílico, porque estamos hablando de problema renal, ¿no? Tiene que ver con una prueba que se hace. Estas son orinas, ¿no? Entonces, ¿qué se le hace? Lo que se hace es comenzar a agregarle un reactivo que se llama ácido sulfosalicílico. Echamos, como decir, unas 4 o 5 gotas, no pasó nada, no hay proteína. Acá estamos hablando que hay trazas de proteína. Y de aquí a acá no estamos hablando de la cantidad ya. Pero estas son, igual que la cinta, estas pruebas de sulfosalicílico son pruebas cualitativas, no cuantitativas. Porque tienen una cruz, presencia de proteína, 4 cruces. Ahora, para confirmar una proteína que lo hace por cinta y por sulfosalicílico, para confirmarla, pregunta de examen, le digo, es hacer una proteinuria en orina 24. Esto nos va a dar el diagnóstico de un síndrome nefrótico o nefrítico. Esto de acá, sospecha, igual que la cinta. Esto de acá, proteinuria en orina de 24 horas, es el diagnóstico. Ojo, es el diagnóstico. Entonces, igual ustedes van a tener pacientes que pueden tener esto de acá, en cinta, doctor, 4 cruces. Entonces, ahí de frente a veces me dicen, es un síndrome nefrótico, porque acá en la cinta dice que tiene 400, 500. Eso es cualitativo. Cuantitativo, específico, es en una orina de 24 horas. Y acá podemos nosotros tener un sinnúmero de elementos, ¿no? Si es glomerular, tubular o posrenal, ¿no? También tenemos nosotros proteínas en ese término, ¿no? De manejo del paciente. Si realmente, ustedes ya saben, acá están los síndromes, nefrótico, nefrítico, ¿no? Y acá tiene que ver con un daño glomerular. También acá, cuando hay una reabsorción incompleta, y acá no tenemos problemas de daño, puede ser tubular, y acá dice proteína de bajo peso molecular. Generalmente
son otro tipo de proteínas, ¿no? Y hay pérdida. Y acá, ¿qué cosa vemos nosotros cuando hay esto, ¿no? Hay otra prueba también que se utiliza actualmente, que eso lo vamos a ver en clase, que es la microalbuminuria. Es otra prueba también que nos ayuda a tener un premonitorio, que puede decir, del diagnóstico de una falla, de un daño renal. Y acá también puede haber esto cuando hay, si hay litiasis va a haber daño, va a haber, ustedes saben, problemas, y infecciones también va a haber, ¿no? Pero una cistitis, no necesariamente de arriba, ¿no? De donde hay compromiso mayor, pero son intermedios abajo, ¿no? Del riñón, vamos a ver nosotros también pérdida de proteína. ¿Qué hay con la hematuria? Y la hematuria es una cosa también interesante. Hay un sinnúmero de cosas. Pero tenemos dos cosas. Nosotros examinamos un examen de orina, podemos encontrar que hay hematíes abundantes. Pero si encontramos alteración, y eso significa dismorfia, dimorfismo, alteración de la forma, nosotros sabemos por esa situación anatómica que esto es por daño glomerular. O sea, presencia de hematíes dimórficos, daño glomerular. También las otras cosas. Y generalmente, ¿en quién tenemos que hacer nosotros? Y acá pues, ¿no? Si no tenemos dimórfico, generalmente es pasado, ¿no? Puede ser vesical, etcétera, etcétera. Los hematíes no se deforman cuando cruzan la barrera. Pero acá, aquí nos interesa hacerle, y las hematurias también, no es porque ustedes ven sangre un día, para certificar que hay una hematuria probable renal, tiene que tener 2 o 3 exámenes de control. Cuando pacientes que encuentran ustedes una orina roja o hematúrica y tienen mayor de 40 años, hay que hacer un estudio biológico, ¿sí? El estudio biológico va a significar no solamente problemas tumorales, ¿no? Generalmente es. Si son menores de edad, o sea, menores de 40 años, hacia niñez, generalmente tiene que ver con situaciones propiamente renales, ¿no es cierto? Y eso tenemos que hacer también otro tipo de ver la filtración glomerular, etc. Y generalmente cuando es mayor y es urológico, también tenemos que pedirle su PSA porque también puede ser de tipo prostático. Esta es una prueba que se hizo hace muchos años y que realmente igual es una cosa interesante, ¿no? Son los 3 vasos. Cuando hay sangrado de los 3, estamos hablando de este nivel. Primero no sangre y luego sí, estamos hablando de vesical. Y cuando sangran los primeros vasos, y el último estamos hablando de la última porción, ¿no? De tipo genital, uretra, en ese nivel. Y también puede también significar el tipo prostático, ¿no? Pero acá generalmente, esto es lo que había antes, muchos años atrás también, con la parte semiológica. Igual, cuando hay hematuria, hay que hacer siempre sus pruebas basales, examen de orina. El ácido úrico porque puede haber de cálculo urocutivo, porque puede ser infección. Y 2 tipos de cosas que también puede haber. Hay enfermedades con componentes de inmunoglobulina A, hay un componente genético y también PSA. Eso de ahí tenemos que hacerlo en pacientes, sobre todo en pacientes que tienen una hematuria persistente, no de noche a la mañana. El edema, y acá es para ver lo que consiste en los órganos, ¿no? Generalmente acá, si dan cuenta, en todos se va a solicitar la prueba basal, es importante saber de dónde viene la lesión. Perfil lipídico, recuerden si es síndrome nefrótico, hipercolesterolemia. Y acá nuevamente, proteinuria 24 horas. Este es el diagnóstico para diferenciar nefrótico a nefrítico. Proteinuria en orina 24 horas.
Hay que ser el cultivo porque puede ser definitivamente un problema de pielonefritis también, comprometido, y un examen de anticuerpos antinucleares. ¿Por qué razón? Porque puede ser un riñón lúpico. Entonces hay que hacer ese descarte también en pacientes que hay pérdida de proteína. Y acá son las glomerulonefritis, ¿no? Y acá hay algunas componentes también de la glomerulonefritis. Y quiero o no, también hay una comparación también con otros tipos, porque la nefritis generalmente está referida a él, pero no se niega la otra, ¿no? En este síndrome también nefrítico ya, ¿qué pruebas se agregan? Hay dos pruebas que deben agregarse, o quizás otras más, ¿no? Pero una de ellas frecuente es la ASO. ¿Por qué? Porque la nefritis tiene que ver siempre con infección, generalmente el estreptococo. No es la única, porque puede ser por un sinnúmero pero es la más frecuente. Entonces, para yo valorar una nefritis, aparte de toda la parte clínica, tenemos que ver las pruebas laboratoriales, pruebas basales, antiestreptolicina O. Hay que hacer cultivos porque de todas maneras hay un compromiso nefrítico, infección. ANA, porque también puede ser por un LES. Serología también tiene que verlo, porque descarta también esto. Toxicología, porque puede haber por un daño, ¿no? De algún elemento químico o metal pesado. Y también si es que acaso no podamos hacer un diagnóstico definitivo de esto, porque no, puede haber otros elementos, hay otros gérmenes más, hay que hacer una biopsia. Con eso hacemos ya el diagnóstico. Pero la diferencia de proteínas, tanto nefrítico y nefrótico, es la cantidad que nosotros hallamos en una orina de 24 horas, proteinuria de 24 horas. Eso nos da el diagnóstico. Sea de 3.5 a más, o sea menos de eso, para hacer el diagnóstico. Y en la insuficiencia hay muchas cosas también, siempre pruebas basales, ¿no? Pero ¿cuál es lo que más nos interesa? O sea, en ambas va a tener la misma, ¿no? Va a tener si hay lesiones, la filtración está alterada, etcétera. Pero hay algunas diferencias. A veces puede haber otras diferencias, pero por lo menos lo más frecuente, ¿no? Es lo que hemos visto. La depuración tenía que ser lo mejor. Generalmente en la aguda es reversible, en la crónica ya no es reversible. Y eso hay consideraciones, ¿no es cierto? Estamos hablando acá, menor de 3 semanas puede ser reversible, generalmente de tipo obstructivo, pero acá mayor de 3 meses una crónica ya no es reversible. Y generalmente acá, como dice obstructiva, acá ya hay una lesión de tipo glomerular, y uno de los frecuentes de diabetes mellitus. Acá también puede ser por una infección y también provocar obstrucción, y acá puede también un componente de otro tipo, por ahí otro tipo de lesión. Pero ¿cuáles son las diferencias de ambos, ¿no? Generalmente las alteraciones van a ver, en este caso, hay que hacer cierta agudez, puede significar una alteración también, como ver compromiso ácido-base, y también inmunofluorescencia, ver si hay problemas de LES y un sinnúmero de elementos también. Pero casi todo puedo también agregarlo acá. ¿Cuál es la diferencia? Acá quizás son 3 cosas. Eritropoyetina, porque que la crónica cursa con anemia, el tébeno, porque una particularidad de la crónica provoca el sangrado digestivo. Entonces puede haber, entonces vemos tébeno, y también hay una alteración también del metabolismo del calcio. Por eso que estos pacientes tienen osteoporosis. Entonces, los dos pueden ser muy semejantes en muchos, ¿no? Pero acá, como digo, la reversibilidad a los meses, pero la diferencia está eritropoyetina, el tébeno y el calcio. Eso nos da un diagnóstico más de que es un proceso de tipo crónico. Lógicamente, acá la biopsia y la hemogenología son importantes para ver directamente la lesión. Solamente mencionar nuevamente que esto es el ITU,
Lo hemos visto delante ya. Siete. Entonces, esto es lo que yo siempre presento al comienzo. ¿Ya? Y esto lo vuelvo a hacer siempre antes de las prácticas, ¿no? Solamente para que observen y, como le digo, no dejar de lado otras cosas. Solamente les voy a mostrar uno de los exámenes, ¿ya? De un examen de orina que ustedes van a hacer la próxima semana, una práctica, y esta es la siguiente práctica. Solamente les voy a mostrar una de ellas nada más. Esto es lo que van a recibir ustedes. Como les decía, siempre es una cosa sencilla, no es para... Y acá, por decirle, ¿qué cosa hacemos? Acá le estamos dando algunas consideraciones de lo que puede haber en la práctica. Pero acá viene ya lo que tienen que desarrollar ustedes. Hay leucocitos, este es un sedimento de orina. La segunda parte tiene que ver con el cálculo de depuración. Y siempre les digo, háganlo conjunto, pero también háganlo de manera individual. O sea, no lo van a entregar individualmente, sino yo les digo porque son parte de su evaluación, ¿ok? Y acá, por ejemplo, estamos calificando los síndromes, ¿ya? O sea, dentro de lo que ustedes se encuentran acá es calificar los síndromes según el signo o signo frecuente. Vamos a ver un ratito, no se preocupen. Y estos son, siempre les leo para que ustedes puedan observar algunas cosas. Es una cosa bien simple. Acá, por ejemplo, es, con todos los hallazgos acá, ¿cuál es mi sospecha? Con los hallazgos de acá, ¿cuál es mi sospecha? Con estas cantidades de acá, tengo que hallar realmente si este paciente está con una depuración normal o está patológica. Entonces, yo tengo todo lo de arriba, ¿no es cierto? Tengo toda esa particularidad. Con esas cosas que acá he desarrollado, dice, datos para trabajar, creatinina en suero 1.3, creatinina en orina 600, depuración. Con los datos del número 2, ¿cuál es el número 2? Ya. Indique cuál es el diagnóstico probable o probable causa. Entonces ustedes tienen que señalar cualquiera de acá. Ustedes tienen datos de aquí y tienen lo de acá, que es el número 2. ¿Cuál de estos problemas sindrómicos es el responsable de esta patología? ¿Ok? Nuevamente. Esto ya ustedes lo agregan como si fuera una infección, que sé yo, tantas cosas. Han encontrado leucocitos, hematías, cristales, cilindros, glucosuria y proteinuria. ¿Ok? Esto de acá tiene que ver con solamente hacer la depuración de creatinina. Acá ustedes hacen la fórmula, la más frecuente, aunque ya esta está cayendo al olvido. Ahorita se está trabajando con otras, pero por lo menos es la que está utilizándose actualmente.
Y luego, datos para trabajar. ¿Qué cosa? Lo de acá. Creatinina en suero, 1,3, creatinina en orina, 600. O sea, usted tiene que calcular acá definitivamente lo que es la depuración por esto. Y con los datos del número 2, que dice acá, ¿cuál de estos usted marcaría como probable patología, como síndrome? El punto. Hay otras cosas ahí, ¿no? Hay otras cosas, vamos a ver para no... Yo siempre he dicho, si no me comprenden algo, volvemos otra vez a hablar, ¿no? Y ojo, ¿eh? Esta es una historia, esta es resultado de una paciente, mujer, de 31 años, y acá vienen ustedes, por eso le decía. O sea, tienen ustedes 2 trabajos para poder realizar, por eso les digo que a veces no hay que demorarnos en cosas, ¿no? Bueno, ya pasó. Y acá viene, por ejemplo, ¿no? Al que le toque esto. Tiene un volumen de 4.000, ¿ok? Estamos hablando acá de la tercera práctica, no la segunda. Volumen 1.000, talla y peso, etcétera, superficie. Y acá están los valores, que yo siempre les decía, no hay una valor referencial. Hay una depuración de creatinina y depuración de creatinina corregida. Estos son datos que el clínico lo tiene que examinar, por si acaso. Nosotros le entregamos eso. Entonces el médico ya sabe a qué se refiere, si está corregido o no, cómo lo corrige. Y acá está la creatinina de 24 horas. No, esta es la creatinina. Esta es la creatinina. Lo de acá todo es la creación de creatinina 24 horas. Esta es la creatinina en suero. ¿Ok? Todo esto es de acá. Entonces, si ustedes tienen una creatinina de este tipo, si se da, por eso les comentaba, ¿no? Nosotros encontramos muchas veces creatininas bajas. Y cuando le hacen la depuración, está totalmente alterado, ¿no? Con la fórmula rutinaria. Por eso que se están evaluando. Hay como cerca de 13 fórmulas, ¿eh? No es solamente una, 13. Están tratando de valorarlo y generalmente cuando sale a través de automatizado ya es otro concepto, ¿no? Que ustedes ya van a que también conocerlo. Entonces, ustedes ya tienen la creatinina normal ahí, ¿no? Pero ustedes comienzan a ver acá, según la talla, según el peso. Entonces, con estos datos, ¿cuál es su diagnóstico? Y ojo, ¿eh? A veces nosotros nos vamos de lado cuando no vemos esto y hay una particularidad solamente mencionarle, el volumen, ¿no? Y ustedes saben que el volumen que hemos visto en orina, cuáles son los valores alternativos, los referenciales, ¿no? Tanto del adulto como del niño. Entonces, eso tiene que ustedes, por eso le digo, sacar el jugo a los exámenes y plantear una posibilidad de diagnóstico, ¿no? Bueno, yo ya mirando, porque también yo comienzo a examinar las cosas uno por uno, no crea que se lo entrego a ustedes y adivino, ¿no? También tengo que verlo. ¿Cuál es la particularidad? ¿Cuál es lo que me está indicando con este examen el problema renal de esta paciente de 31 años? ¿Me dan cuenta? Ahí hay pruebas que lo voy a mandar después que terminen las clases, lo envío. Es de la tercera. Entonces, ¿cuál es el castigo? Me puedo decir en directo, ¿no? La próxima semana hace la práctica de... ¿Ok? Pero ya Patricia lo que va a hacer es, así de manera es, va a sortear, por lo menos para la hora que nos toque a nosotros el seminario, a esa hora vamos a permitir que 2 grupos hagan la tercera práctica, ya para no demorar. Entonces,
Patricia va a sortear a quienes de los grupos les toca hacer, dos grupos, hacer la tercera práctica la próxima semana también, en la segunda parte de la hora que nos corresponde. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Volvemos a repetir. ¿Ok? Ya, entonces, sí, Brenda, les digo, en las prácticas de orina tienen que hacerlo. Eso lo van a hacer indefectiblemente la próxima semana. Vean, como le digo, desde la edad, vean cada componente, el examen físico y químico, al final hacen su diagnóstico, probable, ¿no? Porque un examen no hace, pero es probable cuando hay algunos datos interesantes. ¿Qué le solicitan ustedes a ese paciente para confirmar? ¿Ok? Y esa es la conclusión de su grupo. No, pueden pedir inclusive hasta imagenología, no necesariamente el análisis laboratorio, porque si tiene ahí, por decirle, un problema litiásico, entonces digo, con un examen de orina no lo van a hacer, van a preferir, pero no saber a qué nivel está. Pues una ecografía es importantísimo para poder determinar si está hacia arriba, intermedio o abajo. Hay cálculos también vesicales, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. La tercera práctica, que corresponde a la función renal, necesariamente tienen que hacer los dos para poder completar todo. Porque si yo paso una semana, y eso lo digo así, pasan una semana, ustedes al final van a tener menos tiempo de hacer cualquier tipo de otra labor, trabajo. Entonces hay que aprovechar esa hora del seminario la próxima semana y dos grupos de ustedes va a tener que hacer dos de las prácticas de la función renal también. Entonces tienen dos cosas que hacer. ¿Ok? Ya eso lo determinarán, ahorita se van a sortear con tranquilidad. Pero aquí nadie tiene la culpa, se lo digo. Pero la idea es que podamos terminar esto y darle tiempo también a ustedes. Ahora, si no pueden haber dos, que sea uno más, no hay problema. Pero la idea es que no arrastren, ¿no? Porque si no, nos vamos a quedar, nos vamos a retrasar un poco. Yo siempre les he dicho que tenemos 3 días feriados. A pesar que yo no he programado Navidad, he programado un día así feriado. De repente la universidad dice, respeten el feriado y nuevamente, ¿no? No es culpa a veces de los, etcétera, a ustedes. ¿Ok? Entonces, nos vemos dentro de unos... ¿Ok? Ah, no, sí, estas prácticas donde ustedes están trabajando con análisis en Word nomás. En Word nomás porque tienen que presentar el análisis, pues, ¿no? Háganlo en Word nomás, pero eso de ahí se lo dan ya, realizado se lo dan a Patricia. Patricia me entrega a mí. ¿Ok? Entonces nos vemos dentro de unos 15 minutos. Nos vemos dentro de 15 minutos.